La siguiente es una producción de 360podcast.sb. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. Bienvenidos nuevamente a Historia Azul, la historia de El Salvador. Estamos ya por iniciar el 10º episodio de esta segunda temporada y continuamos con nuestros buenos amigos que nos van a seguir hablando pues del tema del ferrocarril, Cristina e Israel. Creo yo que nos estamos dando cuenta que este tema da para muchísimo más. Así que sin duda alguna, en futuras temporadas de Historia Azul, la historia de El Salvador, vamos a recibirlo siempre de muy buen agrado y con la intención de continuar dándole información de valor a nuestra audiencia. Como siempre está con nosotros Herbert Erquicia, arqueólogo e historiador. Hola a todos y a todas, siempre aquí con mucho gusto, Carlos. Y por supuesto, dándole la bienvenida una vez más a este episodio a Israel y Cristina, que nos acompañan en este recorrido por el ferrocarril. Recorrido, ¿verdad? Por el ferrocarril, porque hemos hablado en los episodios anteriores sobre el contexto en que surge el ferrocarril en El Salvador, pero hoy sí, ya entrémosle al ferrocarril como tal, ¿verdad? Porque si no, nuestros escuchas y la gente que nos ve también van a decir, bueno, ¿y cuándo van a entrar al ferrocarril? Pues hoy entramos. Hoy es cuando, Chile. Hoy es cuando. Isra, contanos entonces, ¿cómo empieza ya? Ganó Buerón, ¿verdad? Así es. Vale. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? Hoy contando la historia con datos. Sí, por supuesto. Este señor Juan Luis Buerón, venía de la Prusia en aquel momento, llega y hace una propuesta al presidente de entonces, el mariscal Santiago González, de hacer una red ferroviaria que conectara los puertos de nuestro El Salvador con las principales ciudades, es decir, la unión con San Miguel, el puerto de la Libertad con San Salvador y el puerto de Acajutla con Sonsonate y posteriormente Santa Ana, todo por vías ferroviarias. Entonces, ¿qué sucede? Se aprueba lo que en aquel momento se conocía como contratas. ¿Qué es una contrata? Es un documento jurídico que plantea un compromiso entre un concesionario y el Estado de El Salvador, representado por una persona. En aquel momento, con Juan Luis Buerón, él se propone esto, se hace la contrata y se plantea hacer toda esta red ferroviaria. Él se presentaba a sí mismo como ingeniero práctico, que ya mencionábamos, que había trabajado en el ferrocarril de La Habana. Estuvo ahí, de La Habana a Guaire. Luego se viene para acá, era masón, además de eso. Viene en el 71, al año siguiente se funda la Logia Cuscatlán. Alrededor de estas ideas que mencionábamos anteriormente del liberalismo, ideas modernizantes. Y bueno, ¿cuál fue el resultado de esta contrata? El resultado fue nada más que 13 kilómetros de algo que resulta curioso. Nada más, pero importantes. 13 kilómetros. 13 kilómetros. Pero resulta curioso porque no fue de un puerto a una ciudad, sino que fue de San Salvador a Santa Tecla. Y ahí es cuando así comienza nuestra historia ferroviaria, conectando las dos ciudades. ¿Por qué? Probablemente las necesidades de los de San Salvador, de las familias de dinero en aquel momento era comunicarse, estar comunicadas entre sí. Entonces de San Salvador a Santa Tecla se establece una vía del ferrocarril de sangre. Desde un momento se planteó que fuera de sangre en la primera contrata. No comenzó con ferrocarril de vapor. ¿Y cuál es el ferrocarril de sangre? Es alado por mulas. Y hay unas fotografías, pero preciosas. Pero es solo un vagón, ¿verdad? Solo un vagón pueden transportar las mulas. Así no era algo como lo podría entender la gente, que son varios vagones, sino que es un vagón jalado por mulas. Como un tranvía. Sí, como un tranvía, sí.
Que luego, bueno, hay fotografías, porque todavía en el siglo XX pues se utilizaba, ¿verdad? Inicios del siglo XX. Sí. Mira, una consulta. Yo por varios lugares en San Salvador encontrás antigua calle ferrocarril. Y ahora que lo mencionan, pues la verdad que del lado de Antiguo Cuscatlán se ven bastantes partes que dicen antigua calle del ferrocarril. Me imagino que se refiere a ese ferrocarril. Se refiere precisamente a ese. Interesante. Posteriormente ya se funda el ferrocarril de Santa Tecla de mano de los señores Valle y Trigueros, y que ya es un ferrocarril a vapor y que tenía su estación principal en San Salvador en el edificio número 1 del Mercado Central. Luego pasaba por la calle Gerardo Barrios, se iba por el actual Boulevard Venezuela, luego pasaba por la iglesia donde está hoy la Ceiba de Guadalupe, la iglesia de la Ceiba de Guadalupe, que en realidad es el cantón La Ceiba, y se iba por la calle hacia Santa Tecla, ¿verdad? Pasaba por ahí, llegaba hasta perdón, pero ¿qué año es este? Estamos hablando de 1899, 1901. Y es posterior a lo... Es posterior, estamos hablando. Pero es parte del desarrollo de ese ferrocarril de San Salvador, Santa Tecla, que estamos hablando. ¿Quién es el dueño del ferrocarril? Ahora viene ya el ferrocarril internacional. Comienza... Perdón, de este primer ferrocarril de sangre... ¿Quién es el dueño? ¿El Estado de El Salvador? Es como un sistema mixto, ¿verdad? Donde lo opera un público-privado. Concesionario, sí, el Estado. Quien tiene la tecnología, quien sabe cómo se juega de trenes, viene, lo trae, lo monta y tiene la concesión para explotarlo. Sí. Excelente. Y como ha sido en todo el mundo. Y los inversionistas eran del Banco Internacional, que era el primer banco que se fundó también, que se funda en el mismo periodo, el Banco Internacional, que tenía su sede en Santa Ana. Ellos son los inversionistas, tiene Entonces hay capital nacional privado y hay capital internacional privado y el Estado. Y el Estado, ¿verdad? O sea, es un tripartita, digamos, ahí. Bueno, y fue algunos años después, 10 años después, esto que estamos hablando, 1872, y 10 años después, 1882, cuando de mano de capital británico, la empresa de Salvador Railway of Central America, el domingo 30 de abril de 1882 vienen las primeras locomotoras, ya es otra contrata, llegan a Acajutla y ahí es donde ya posteriormente, tiempo después, se iba a inaugurar el primer tramo de Acajutla a Sonsonate. El primer viaje se realizó el 4 de junio de 1882 ya y la locomotora número 1. Una crónica de la época decía que traía el pabellón del Salvador y Norteamérica. Llegó a las 2 de la tarde, más o menos, hacia Sonsonate. A ver, pero yo siempre escuché que los ingleses eran los que habían invertido en el ferrocarril. ¿La IRCA era inglés? Era norteamericana. Y es que esta historia se parte en dos, porque lo que estamos mencionando y donde comenzó en su primer momento fue en Occidente. ¿Por qué? Porque ahí estaba la riqueza del café. Y el puerto de Acajutla. El puerto de Acajutla también. Esencialmente. Sí, de Santa Ana, de Sonsonate, de la cordillera de Apaneca, se tenía que mover el café hacia la salida, puerto de Acajutla. Por eso se hizo aquí. Vaya, entonces llega el primero, se establece ahí en Acajutla. Ha de haber sido impresionante ver la grúa. O sea, las grúas realmente eran motorizadas a puro vapor para levantar la locomotora, aunque sea en partes, ¿verdad? Y bajarla y, ¿me entendés? Transportarla. Eso ha de haber sido un espectáculo logístico. Así es. Bueno, ya Cristín nos va a mencionar de cómo fue en Oriente también. Sí. Espérate, pero entonces, solo para terminar. Llega, se hace los primeros tirajes de rieles y durmientes, y entonces se desplaza hacia dónde el tren, de Acajutla a Sonsonate. Es que fue por secciones. Primero, la primera sección, Acajutla, Sonsonate, luego de eso tenía que partir hacia Santa Ana, pero eso fue Acajutla, Sonsonate en el 82, ¿verdad? 1882, ¿verdad? Ajá. Otra de las consultas que te decía Carlos, que es importante también, y que por supuesto vos ustedes lo van a decir, es que hubo inversionistas estadounidenses e ingleses, pero son en diferentes épocas, ¿verdad? Entiendo, ¿verdad? Diferentes épocas y en diferentes proyectos. Entonces, creo que eso es interesante. Su servidor, desde el punto de vista, y no puedo dejar de ser arqueólogo, ¿verdad? Una de las maravillas de esto de los ferrocarriles no solo es la máquina en sí, sino que algo que siempre me ha encantado son las estaciones de ferrocarril. Esa arquitectura inglesa, ¿verdad?
en este trópico. Entonces, que solo lo veíamos en Belice, por ejemplo, en la parte norte de ¿cómo se llama? De Centroamérica, pero ver esa arquitectura inglesa, por ejemplo, yo recuerdo en el antiguo puerto de Cutuco, todavía logré ver esas casas de madera que como que están en la zona del canal de Panamá. Exacto, y también últimamente en la estación de Sonsonate, recuerdo ver esa... A la salida de Sonsonate, la estación tiene ese corte, ¿verdad? Sí, y unas, ¿cómo se llama? Una arquitectura inglesa interesantísima, pero también con elementos del folclore. Digamos tropicales, porque tienen, en lugar de cielo falso, ¿verdad? Como el que conocemos, tenían el acá petate, que es como el petate, pero que funciona como cielo falso. Entonces, habían una cosa interesante. Y cuando uno va a Cajutla, a Cepa, ¿verdad? Y a Cajutla, también puede ver edificios que tienen esta arquitectura inglesa. O sea, de repente te sentís como que estás en Liverpool o algo así, fíjate. Que obviamente no lo ve la gente porque está al interior del puerto, pero también es importante porque el ferrocarril no solo transporta mercancía y gente, sino que trae ideas, trae conocimiento, trae arquitecto, o sea, trae un montón de cosas, ¿verdad? Y yo los dejo hablar porque si no, Cristina. Sí, bueno, otra vez contenta de estar con ustedes. Y lo decía Isra, creo que el ferrocarril del Salvador tiene que entenderse en 2 etapas, ¿verdad? Se tiene que entender de forma, o sea, se trató de un proyecto macro, pero a la vez 2 proyectos, ¿verdad? Dentro de uno, digámoslo así. En principio, en el occidente, como lo explicaba Israel, que fue de capital británico, ¿verdad? Esa es una parte, ¿no? Que se desarrolla a finales del siglo XIX, que lo tenemos ahí muy vinculado a la preponderancia que tiene Occidente con el café, ¿verdad? Que ya para esa época es el grano de oro de la economía salvadoreña. Sin embargo, queda la zona oriental, ¿verdad? Que en la época del siglo XIX sí había sido importante, y esto como dato relevante, que en la primera mitad del siglo XIX el puerto que había sido más importante era el puerto de la Unión, ¿verdad? El puerto de Cutuco, que es el puerto que se funda en el marco... San Carlos de la Unión. Exacto, San Carlos de la Unión, y que se va a fundar en este periodo, que es el periodo de la Federación, ¿verdad? 1824. Pero esto lo menciono porque a principios del siglo XIX la zona oriental es muy importante, debido a un producto que, bueno, Herbert es un especialista en el estudio, ¿no? Del añil, ¿verdad? El añil ha dinamizado mucho esta parte de nuestro país y le dio esa preponderancia previamente. Pero ¿qué pasa después? No, lo dijimos ya en capítulos anteriores. Después el café se torna el más importante, y entonces ya esta preponderancia se vincula más al occidente. Entonces por eso es que el ferrocarril llega inicialmente a Santa Ana, ¿verdad? Bueno, a Santa Ana y luego a Cajutla, ¿no? Que parte de Cajutla precisamente porque es el puerto más importante. ¿Y qué va a pasar con Oriente? Bueno, a finales del siglo XIX empiezan algunos proyectos en el oriente que tienen como fin el echar a andar un proyecto desde el puerto Cutuco, que sigue teniendo importancia, aunque ya no la misma, pero sí sigue siendo importante, ¿no? Estos proyectos van a ser múltiples, se van a realizar, por ejemplo, desde la década de 1890, y van a haber varios, o sea, mencionar algunos que se van a dar para esa época. Inicios del 20 también tenemos, por ejemplo, la contrata que se firmó con el señor Cabezas en 1901, la otra firmada en 1905 con el señor Meardi, Mazzini y Quirós, y vamos a encontrar en esos años un conjunto de documentos que plantean la construcción de un ferrocarril que lleve desde Puerto de la Unión a San Miguel, que es la zona más importante de la región oriental, y luego que llegue, pasando por los demás departamentos, que llegue hasta San Salvador, ¿no? Sin embargo, estas contratas no se ejecutan, no se firman, ¿verdad? No se ejecutan, y por lo tanto el gobierno salvadoreño se hace responsable de ejecutarlo. Entonces,
el gobierno empieza la construcción para finales del siglo XIX. Perdón, ¿se sabe por qué no se ejecutaron esas contratas? Sí, lo que pasa es que eran proyectos que resultaban muy onerosos para el Estado, ¿verdad? En principio. No, pero ¿por qué los que las habían solicitado, los firmantes, dijiste Meardi, Quirós y Mazzini? Esos eran algunos. Algunos, por ejemplo. Sí. Eso ¿se sabe por qué no lo llevaron Cabezas a cabo? también. Y Cabezas, sí. Sí. ¿Y se sabe por qué no lo llevaron a cabo? Sí, lo que pasa es que los documentos que nos refieren dicen que, bueno, se llegaban a acuerdos con el gobierno, pero nunca se echaban a andar, pues. Es decir, no hubo como... no se ejecutaban básicamente porque a veces no había seriedad de parte de las empresas y a veces también porque el gobierno no estaba de acuerdo con las cláusulas que se habían mantenido en estas contratas, ¿verdad? Entonces, después de esto, que el gobierno decide echarlo a andar por propia cuenta, se da cuenta que pues no puede sostenerlo a nivel económico, sobre todo porque a finales del siglo XIX... En esa época es Saldívar el presidente, ¿verdad? ¿sí? ¿Sí? A finales... Finales... lo que pasa es que Tomás Regalado, que viene... Lo que pasa es que Saldívar, luego Francisco Menéndez, los Ezeta y Tomás Regalado, ¿verdad? Sí, Entonces, Regalado. la pregunta que decía Carlos creo que tiene que ver también con esos conflictos políticos, ¿verdad? Que normalmente en nuestro país, ¿verdad? Cuando hay un proyecto, por más bueno que sea, pero viene de la administración anterior, le echan tierra. Exactamente, por no decir otras palabras, ¿verdad? Sí, exacto. Eso puede ser una posibilidad, ¿verdad? Ha pasado siempre. Sigue pasando. Sí, exacto. Y bueno, luego ya a principios del siglo se paralizan estos trabajos que ha iniciado el gobierno. No hay fondos tampoco, ¿verdad? Para variar. Y después el gobierno piensa que es más viable concesionar la construcción del ferrocarril en Oriente. ¿Qué es lo que hace más sentido? Exacto. Y Zapatero, tus zapatos. es lo que había hecho con Occidente. Entonces, finalmente, la contrata que se firma en 1908 es una contrata que se firma entre el señor Ábalos, de apellido Ábalos, y el señor René Kielauer, que era apoderado de un multimillonario estadounidense, Minor Keith, que era el dueño de la United Company. Famoso, ¿verdad? Entonces, se firma este contrato y este documento es el que abre paso a la construcción del ferrocarril en Oriente. Esta propuesta de contrata estipulaba que se iba a construir el ferrocarril desde La Unión, pasando por San Miguel, Usulután, San Vicente y San Salvador, dejando de fuera los departamentos como Cabañas, por ejemplo. Zacate sí pasaba. Sí pasaba. La Paz. Zacatecoluca. Sí. Y otros departamentos que, bajo esta lógica de que el ferrocarril va a conectar los puntos agrícolas más importantes donde se cultivan productos como el café, etcétera, departamentos como Cabañas u otros no tenían tanta preponderancia, ¿verdad? Bajo esa lógica se entiende esto. Se empiezan a construir de forma ininterrumpida desde 1910 este ferrocarril de Oriente. Se inaugura la primera estación del tramo de La Unión a San Miguel en 1912. Y como bien lo decía Isra, es una misma tónica de celebración en todo Oriente, ¿verdad? Acude el presidente de la República a estas celebraciones. El señor René Kielauer brinda un discurso muy interesante, donde en estos discursos también resulta llamativo el análisis del discurso. Esta cuestión, exacto, del discurso liberal, ¿no? Que está vinculado tanto a cómo el ferrocarril se convierte en un símbolo de progreso en esa época. Entonces, en todas las celebraciones de inauguración de tramos, de construcción de tramos o inauguración de estaciones, vamos a encontrar un discurso que nos habla de que los gobernantes están llevando el progreso a la localidad tal, X, etcétera. Cristina, perdón, ¿cuál es el nombre el apellido de Minor? Minor Keith. Sí, yo recuerdo. Una figura muy importante. Sí, porque este señor Kielauer, yo recuerdo que tenía no él, pues obviamente sus descendientes, tenía una concesionaria de vehículos. Ellos veían los vehículos Ford. Mi papá tenía los Hyundai también. Los Hyundai, ellos trajeron los Kielauer. Pero se llamaba Comercial Kielauer. Lo que venía con Minor es interesante porque también tenía
extracción de minerales en el norte de Morazán y San Miguel, ¿verdad? Sí. Porque todavía hay restos ahí de esos, digamos, de esos espacios donde se extraían minerales, ¿verdad? Y también entonces es interesante porque allí vas hilando, ¿verdad? Tú dijiste que era el propietario de la United Fruit Company. Sí, eso justamente iba a mencionar, que tiene que ver con las bananeras, ¿no? Con toda esa dinámica que se va a dar en Honduras y todo, y que tiene el control del ferrocarril. Y esto también en Oriente, y es importante decirlo, no solo de Oriente, porque el ferrocarril de Oriente, que va a ser manejado ya a partir de 1912, porque bueno, decir nada más así, se funda la Guatemala Railways, que era la que había asumido el compromiso del ferrocarril de Oriente, pero en 1912 se traspasan los derechos a la IRCA, que significa International Railways of Central America, ¿verdad? Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica. Y ellos esa ya es inglesa. Esa no, es no, estadounidense. Sigue siendo estadounidense. Todo es estadounidense. Y esa estaba en Centroamérica. Era la ex Guatemala Railway Company. Sí, exacto. Y era justo la de Rocky Lauer, no, bueno, de Minor Keith, que estaba en este contexto de la década de 1910, si ustedes recuerdan, no se da esta idea del panamericanismo, ¿verdad? Que quieren fundar este ferrocarril panamericano que va a vincular a varios países, y justamente el ferrocarril de Oriente se vincula en este proyecto un ferrocarril internacional que va a llegar, al llegar la sección hasta San Salvador, era la propuesta, ¿no? Va a partir de San Salvador hasta Santa Ana y luego a Metapán, para unirse con la sección que venía de Zacapa, de Guatemala. Entonces, para llegar al puerto barrio. Y de ahí estás a buen paso de Honduras también. Entonces, exactamente, era como, bueno, se le conocía como el canal seco, ¿no? Porque entonces conectaba, esta IRCA tenía la conexión en ambos. Que lo del canal seco del Pacífico al Atlántico no es de ahorita. No es de ahorita, definitivamente. Me acabo de transportar como a 15 episodios atrás, entonces, ¿qué nos ha estado viendo Historia Azul? Exactamente, entonces tenemos que la construcción del ferrocarril de Oriente se fue dando, aunque con atrasos y con vaivenes, ¿verdad? Por ejemplo, que en la época de invierno costaba seguir la construcción, pero se le dio continuidad y finalmente el ferrocarril de Oriente llega a San Salvador en 1924. Después de 12 años después. Qué barbaridad. Exacto. Y antes de eso, pues ha tenido que construir la IRCA, este famoso puente, de verdad, si ustedes ya han pasado allá. Sí, a la par del Puente de Oro, del ex Puente de Oro. Ahí por el río Lempa, ¿verdad? Sí. Una obra que en su momento, esa obra fue inaugurada en 1922, ya es centenaria. ¿Por qué aquí se ocupó trocha angosta y no trocha ancha, que es el estándar ya de esos entonces? Y aquí seguimos con los primeros tipos seguíamos en ese entonces con los primeros tipos de tren. ¿Por qué? Sí, lo que sucede es de que la trocha angosta permite llevar, a pesar de que permite llevar menos carga y locomotoras más pequeñas, bueno, las primeras que llegaron aquí en 1882 eran de 18 toneladas para la sección de Acajutla a Sonsonate, y posteriormente de la sección de Sonsonate a Armenia, pasando por los Lagartos, era de 30 toneladas. Y lo que permite la trocha angosta, que se implementó aquí de 0,91 centímetros, era ir por terrenos accidentados y permitía cubrir un radio con una curvatura mucho más angosta. La trocha ancha de 3 metros, por ejemplo, o de 2 metros, planos. Es para lugares planos y para ir por grandes valles, como se encuentran en Estados Unidos, en Europa. Y en especial, en Suiza es trocha angosta, creo. La Baldwin Locomotive Works, que estaba en Detroit, en Estados Unidos, era la que construía estas locomotoras pequeñas para Latinoamérica. Desde México hasta Tierra de Fuego era la locomotora pequeña la que más se utilizó. Interesante eso, mira, la verdad que no. Y esa es una de las limitantes ahora, porque entiendo de que ya casi nadie fabrica trenes de trocha angosta. Actualmente pues es en un principio fue el monorriel y posteriormente el tren bala, y hoy es el tren pues que va sobre un colchón magnético, ¿verdad? Que es lo que está hoy. Sí.
Bueno, perdón. Y aquí que nos llegue eso. Mira, yo la verdad que años falta. No, pero sabes, o sea, yo comentábamos fuera del micrófono. En Honduras todavía circula el tren como debe ser, ¿verdad? Yo creo que esa es una gran deuda que hay en El Salvador, haber permitido que se perdiera eso, ¿verdad? Nuevamente, las cuestiones más que todo que motivaron eso fueron políticas, ¿verdad? No fueron las decisiones pensadas en el bien del país a largo plazo, sino en temas electorales. Creo que fue en los 70s que ya se tiró la última baldada de agua fría sobre los pobres trenes y se perdió, y perdimos el tren, ¿verdad? Yo me recuerdo hace 10, 15 años bajando en el Boulevard Venezuela, ahora José Arturo Castellanos, te detenían para que pasara el tren, ¿verdad? Porque ahí están todavía los rieles. Y como les decía en capítulos anteriores, yo me llevaba a mis abuelos al tren solo para ir a conocerlo, ¿verdad? Pero ya era muy poco lo que había de eso. Sí, bueno, me gustaría mencionar que a Santa Ana llegó el tren en 1896, el 17 de julio, y posteriormente llegó a San Salvador el 15 de abril de 1900. Y posteriormente, lo que he mencionado, Crist, que llegó el de Oriente, en Fenadesal, ahí por donde está hoy el actual Mercado La Tiendona, pues donde está el actual Mercado La Tiendona, era la estación del tren de Occidente. De Oriente, de Occidente. De Occidente, ¿verdad? Donde está el actual Mercado La Tiendona, era la estación de Occidente, por ahí llegaba. Y la terminal de Oriente. Y de donde está Fenadesal en la actualidad era la estación del tren de Oriente. Ese siempre ha sido la terminal de Oriente. Y donde está hoy la cervecería La Constancia era también estación de trenes. Sí. Sí, que enfrente estaba Tlacate. Enfrente estaba Tlacate. De Flores. Sí, así es. Algo creo importante de esto es que hemos hablado, no sé cuánto, si estamos a tiempo todavía. Bueno, hemos hablado de todos estos proyectos que se llevaron a cabo, ¿verdad? Pero en la fase estadounidense. ¿Y cuándo es que vienen los proyectos de la fase inglesa, digamos? Viene en el siguiente episodio. En el siguiente episodio. O si no, porque a mí me encantaría también escuchar, porque hubo proyectos fallidos. O sea, yo, bueno, recuerdo el que investigó el colega historiador Oscar Campos, que es el proyecto que venía para sacar el café de la Sierra Tecapa Usulután hacia el puerto del Triunfo, ¿verdad? Que ellos, pues sí, hicieron una propuesta, un proyecto como tal, pero nunca se llevó a cabo. Pero también me imagino que hubo otros proyectos ahí fallidos. Tal vez nos podrían hablar sobre ello. Sí, por supuesto. También hubo el proyecto del ferrocarril para llevarlo al puerto de la Libertad, ¿verdad? Cualquiera se puede preguntar por qué nunca llegó. Claro. Y es que en la década de 1910 y 1920 hubo propuestas para llevar el ferrocarril a este puerto. Sin embargo, nunca se llegó a acuerdos con ninguna empresa ferrocarrilera, ¿verdad? Por diversos motivos, porque no se ponían de acuerdo en el Congreso, por ejemplo, para la cuestión de las cláusulas que estas contratas proponían. Y también porque había intereses distintos en cuanto a la compañía que en esa época estaba manejando la cuestión de los camiones, que eran mediante los cuales se hacía el traslado de productos que llevan a ese puerto hasta San Salvador. Y ya en el siglo XX, pues que este puerto va a tener una dinámica más turística, ¿no? Más volcada a la cuestión del comercio, y no tanto como la dinámica que tiene Acajutla, por ejemplo, que es un puerto de grandes dimensiones, y por lo tanto ese es un proyecto que nunca se ejecutó, ¿verdad? E igual como lo decía Herbert, el otro, ¿verdad? Ya en Oriente también. Y otro de los proyectos que no se ejecutaron y que es pues hasta el día de hoy tiene una conexión directa, es el ferrocarril que va a pasar por lo que hoy conocemos como la subida de los Chorros, la calle de los Chorros. Que tanta falta nos hiciera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tren venía, ya dijimos que venía de Sonsonate y llegó a un lugar que se llamaba la Ceiba de El Guarumal. ¿Qué es el Guarumal? Es el callejón del Guarumal, o sea, la subida de los Chorros, así se conocía desde la época colonial. Los ingenieros en su principio era encargado, un ingeniero de apellido Schertzer,
europeo, por supuesto. Él fue uno de los principales que se opuso de decir que no subiera por ahí el tren, era demasiado complicado. Entonces el tren tuvo que bordear el gran volcán de San Salvador y llegar al sitio del Niño y llegar hasta esta estación de la Ceiba del Guarumal y luego irse hacia el sitio del Niño y luego dar la vuelta por todo el volcán y pasar por Ateos, Quesaltepeque, Nejapa y venir a llegar a San Salvador. La misma vuelta que hizo Pedro de Alvarado. El antiguo camino colonial. Es que mira, es una calle difícil, complicada. El Chorro es una calle complicada. Sí, siempre ha sido. Históricamente la misma vuelta. Yo no sé cómo estamos de tiempo porque creo que podemos ponerle pausa aquí y regresar la siguiente semana para el ¿verdad? episodio del ferrocarril del siglo XX. Exacto. Y llegar a culminar eso, ¿verdad? No sé. ¿Qué dice? Contamos con ustedes otra semana más. Sí, claro, por supuesto. Pues por supuesto. Buenísimo. Seguimos hablando de trenes. Les agradecemos infinitamente toda su sabiduría, su esperanza y ese montón de horas que dedicaron a investigar sobre este tema, porque pues sí, lo estamos entregando condensado a la audiencia de Historia Azul, la historia de Salvador. Ya sacado, como Ya dicen. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Esta ha sido una semana más en la que hemos podido pues presentar información relacionada a la historia de nuestro país. Por favor, no dejen de enviarnos sus comentarios, no dejen de escribirnos y de seguirnos en todas nuestras plataformas. Comparta este podcast con otro salvadoreño de manera que podamos ir creciendo el grupo de las personas que siguen este trabajo que realizamos. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, estamos también, por supuesto, en YouTube, ¿verdad? Y en nuestra página web 360podcast.sb. Nuevamente, muchísimas gracias y no nos vamos sin nuestra frase semanal. Adelante, Bueno, Herbert. en esta ocasión traemos una frase de uno de los favoritos, ahí es Slavoj Žižek, que dice: las palabras no son nunca solo palabras, importan porque definen los contornos de lo que podemos hacer. Y esto como en contexto de lo que El poder de la hemos venido palabra, hablando. Exacto. la magia de la palabra. Sí. Excelente. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Que la pasen súper bien. Esta fue una producción de 360podcast.sb.